Historia de la medicina forense en México. La medicina legal nace como tal en el período prehispánico, al calor del hombre primitivo, como consecuencia de los primeros hechos violentos y de la atención de las primeras lesiones. Los aztecas cuidaban mucho la salubridad de sus ciudades y la pureza de sus alimentos. Quien la alteraba era condenado a muerte. El médico debía determinar si los casos de delito se habían consumado y si el sujeto había participado como pasivo o activo. Esto con el fin de poder aplicarles a cada uno la pena correspondiente. Además, el médico debía certificar la muerte del sujeto y a la vez indicar si ésta era un producto de un suicidio, accidente u homicidio. En los casos de homicidio, el culpable sería decapitado. Con relación al aborto, el médico tenía que informar si el aborto era natural o provocado, y si el producto había nacido vivo o muerto. Los aztecas tenían una organización que se gestaba en el Calpulli, que constaba de 20 jurados formados por los nobles de un clan. La docencia, en los tiempos de la Nueva España, fue objeto de gran interés, desde los inicios de la enseñanza médica. El protomedicato identifica los grupos de médicos españoles, médicos criollos, médicos indígenas, enfermeras, parteras, curahuesos, curadores de bubas y aficionados. En la escuela de medicina se impartían las clases o cátedras de anatomía, fisiología, operaciones y clínica quirúrgica. A fines de la época colonial, se impartió de forma oficial la cátedra de inducción y nociones de medicina legal. Un cuerpo de peritos, constituido por 2 médicos y 2 cirujanos, eran los encargados de aclarar las dudas y las consultas médicas de los jueces, los cuales no recibían ninguna remuneración. A partir de entonces, la medicina legal en México ha seguido un doble sendero: el académico y el auxiliar en la procuración y administración de justicia. En 1819, el ayuntamiento nombró una junta de sanidad, con el objetivo de cuidar el ejercicio de la medicina, de la cirugía y de la farmacia, en todos sus ámbitos, de la higiene, de la policía pública y de los hospitales. En el siglo XIX, la figura más destacada fue el doctor Luis Hidalgo y Carpio, a quien se le reconoce como el fundador de la etapa científica de la medicina legal en México. Nació en la ciudad de Puebla, en la Casa Segunda de Mercaderes número 208, calle 2 Norte. Hay una placa ahí que dice: aquí nació el doctor Luis Carpio Hidalgo el 18 de marzo de 1818 y falleció el 12 de mayo de 1879. Fue nombrado presidente de la comisión encargada de elaborar el Código Penal de la República en los aspectos médico-legales. En 1870 fue electo miembro supernumerario de la Academia de Ciencias y Artes y Literatura. Posteriormente, formó parte de la comisión encargada de redactar la nueva farmacopea mexicana. Efectuó varios experimentos sobre la coagulación de heridas. Elaboró teorías personales sobre definiciones legales y suicidio. Tuvo ideas originales sobre la sangre de los europeos y de los mexicanos. Señaló ciertas precauciones para evitar el enterramiento de personas vivas. Fue versado en estudios toxicológicos y propuso un método general de análisis de sustancias venenosas. Una prolongada estancia en el Hoyo Hospital Juárez y las numerosas observaciones y problemas médicos legales que a diario se presentaban le hicieron tomar decidido gusto y predilección por esa rama de las ciencias médicas. Ejerció su profesión como un verdadero sacerdocio, con conciencia, con claridad y con abnegación, y después de haber trabajado mucho, murió pobre en la Ciudad de México el 12 de mayo de 1879. Por encima de todo, fue el más alto, el más brillante, el inigualado exponente de la medicina legal mexicana, en la cual justamente puede llamarse creador. El doctor Agustín Andrade se tituló en México en febrero de 1860 y fue el primero en practicar
las ovalotomías. Fue de los primeros en tratar el glaucoma por iridectomía e hizo las primeras anestesias directa por éter y divulgó procedimientos que eran poco conocidos. Fue médico del Hospital de San Andrés, director del Oftalmológico Valvidesco. Ejerció como presidente del Consejo Médico Legal y fue miembro de numerosas sociedades nacionales y extranjeras. En 1880 en DF se crearon los servicios de comisaría y por la nueva organización de los tribunales de justicia se creó un cuerpo de peritos médicos legistas y el Consejo Médico Legal. A principios de 1890 los peritos médicos solo se encargaban de hacer curaciones de los heridos, así como de dictaminar solamente su estado de salud. El 15 de diciembre de 1909 se unificaron los servicios médicos de comisaría con los de las cárceles y se fundó los servicios médicos de policía, los cuales se identificaban como la Cruz Verde, y los médicos tuvieron nombramiento de policías. Estos peritos médicos legistas estaban encargados de hacer los reconocimientos de personas, hacer autopsias, además de concurrir obligatoriamente a audiencias. El 7 de diciembre de 1871, el presidente Benito Juárez puso en vigor el Código Penal, cuyos dictámenes ocupaban la mayor parte del trabajo de los médicos legistas. Este código define las lesiones como toda alteración en la salud y cualquier otro daño que deje huella material en el cuerpo humano, si esos efectos son producidos por una causa externa. La penitenciaría de Lecumberri fue inaugurada en el año 1900, donde los peritos médico-legistas o forenses contaban con oficinas anexas a las cortes penales y donde realizaban asuntos como la reclasificación de lesiones, exámenes psiquiátricos y otras pericias solicitadas por los jueces. El Código Penal de 1929 para el Distrito y Territorios Federales creó el Consejo Supremo de Defensa y Prevención Social. Esto dio origen a que los peritos médico-forenses fueran independientes a los médicos de delegaciones, hospitales y cárceles. La Ley Orgánica de los Tribunales dice en su artículo 224, habrá en la Ciudad de México 15 peritos médico-legistas que se encargarán del servicio médico-legal del Distrito Federal, de los que 3 deberán ser especialistas en psiquiatría y los otros 12 deberán resolver problemas relacionados con la medicina del trabajo. El cargo de médico legista se obtendrá por oposición ante un jurado presentando el aspirante una prueba práctica y el desarrollo de un tema teórico de medicina legal. En el año de 1970, la Procuraduría General de Justicia del DF organiza y refuerza la Dirección General de Servicios Periciales. En 1971, el hecho más destacado podemos señalarlo en la decisión del presidente de México, Luis Echeverría Álvarez, tendiente a la desaparición de la cárcel preventiva del DF, Lecumberri. En ese mismo año, el doctor Guillermo Martínez Covarrubias y otros colaboradores inician la especialidad de medicina legal. En el puerto de Veracruz se imparte el curso de actualización en medicina forense a los médicos forenses del Estado en 1972. Un hecho muy importante acontecido en 1973 es la fundación de la Asociación Mexicana de Medicina Legal. Para el año de 1985 se constituye la Asociación de Medicina Legal Mexicana y Ciencias Forenses. A partir de 1986 se transforma en Residencia de la Especialización de Medicina Legal y Forense. En 1990, como consecuencia de la unificación de los médicos legistas y forenses del país y con el apoyo decidido de la Asociación de Medicina Legal Mexicana y Ciencias Forenses, se logra la formación y legitimación del Consejo Mexicano de Medicina Legal y Forense. Conmemorando que el 15 de diciembre de 1909 se fundaron los servicios médicos de policía, se ha señalado oficialmente celebrar el día 15 de diciembre de cada año como Día del Médico Legista.